Y en Ginebra, la embajadora israelí ante la ONU, Meirav Eilon Shahar, aseguró que Israel abrirá el paso fronterizo de Kerem Shalom, muy cercano con Egipto, para que sirva como vía de ingreso de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. El embajador israelí enfatizó que se colocará un punto de control que garantice que no entre nada más que alimentos, medicina y agua. El paso fronterizo de Kerem Shalom llega tras una negociación entre las Naciones Unidas e Israel y será la segunda vía de ingreso a Gaza después de casi 2 meses en los que solo ha funcionado el de Rafah, ubicado entre Egipto y la Franja de Gaza. Y para hablar sobre ese tema me voy a comunicar en estos momentos con Mario Schneider, profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ya lo tengo en imágenes. Un placer conversar con usted, profesor. Un placer conversar con usted, Carmen, también. Profesor, una de las preguntas interrogantes que nos hacemos los comunicadores, los periodistas también desde este punto de la región, desde América Latina, es cómo se viene llevando esta, primero, guerra que lo inició el grupo terrorista Hamás, eso hay que decirlo en inicio y muy claramente, pero cómo también puede sostener, es decir, me refiero a la financiación del grupo terrorista Hamás a través del tiempo, porque hasta estos momentos, tenemos entendido según reportes, vienen pues siendo atacados Israel desde la Franja de Gaza con misiles. ¿De dónde sale la plata para financiar a Hamás? Bueno, durante muchísimos años, el hecho de poseer el gobierno de la Franja de Gaza permitió a Hamás controlar todo lo que entraba y salía de la Franja de Gaza, lo cual siempre es un negocio rentable. Es como poseer los impuestos de entrada a un país y los impuestos de salida de un país. Pero más allá de eso, hay contribuciones financieras de muy alto nivel, o sea, de muchísimo dinero por parte de Irán, primero, que apoya a Hamás como grupo terrorista, y por el entramado terrorista de Irán en Medio Oriente y en todo el mundo, y segundo, de dinero de Qatar también. Luego, aquí han habido publicaciones que señalan que no solo Hamás tiene mucho dinero, sino que los líderes de Hamás, Ismail Haniyeh y otros, son multimillonarios, o sea, son personas que en su haber personal tienen miles de millones de dólares. O sea, aquí ha habido mucho dinero, también muchísima ayuda internacional que no llegó a cumplir su objetivo, que era beneficiar a la población civil palestina de Gaza, y parece ser que fue a parar a los bolsillos de Hamás. Así es, importante. Bien sabemos nosotros acerca del financiamiento de Irán, y lo repetimos y repetimos, pero también hay otras fuentes de financiamiento. También hay, por ejemplo, el negocio de criptomonedas. También tratas que tienen que ver con economías ilegales. Hay que mencionarlo también de esta mafia, organización criminal a nivel mundial, lo que significa también el grupo terrorista Hamás. El punto es cómo cortar ese financiamiento, porque al parecer ya la mirada de Israel viene hacia ese sentido. ¿Cómo cortar también el financiamiento que recibe el grupo terrorista Hamás? Bueno, quien está a cargo de este tipo de operaciones en Israel son dos ramas. Una es el Mossad, Mossad de Tafkidim Miujadim, que es la rama, diría yo, el espionaje israelí fuera de Israel, que ha tenido históricamente un departamento que se ocupa de problemas financieros también, y especialmente de tratar de aclarar cómo giran los dineros que van a parar al terrorismo. Ahora entienda usted, Carmen, por favor, el terrorismo de Hamás y el terrorismo de Irán no están limitados contra Israel y en el Medio Oriente. No. Esto es algo que ha sucedido ya en América Latina, Totalmente en el este de acuerdo, con presencia también en el Perú, por ejemplo. Lo que también se decía aquí, hay todavía investigaciones en curso, es que incluso hay financiamiento iraní en el sur del país, porque tienen otro tipo de pretensiones, incluso también el litio, que es una cuestión que se está investigando, pero incluso hay grupos que estarían financiados por Irán y que es muy peligroso. Hablemos también de Argentina, hablemos también de situaciones de vinculaciones con Venezuela y también con el Hezbollah. Entonces, la ramificación de lo que significa el grupo terrorista Hamás a nivel mundial es potente. El punto es muy grande. El punto es cómo encontrar la génesis, el inicio de todo para comenzar a desmembrar todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que un indicio muy importante se dio hace una semana, porque dos investigadores en Estados Unidos, dos investigadores académicos,
encontraron un fenómeno muy extraño en la bolsa de Nueva York, que es la bolsa más grande del mundo, bolsa de valores, donde pocos días antes del 7 de octubre se realizó una operación enorme en shorts, o sea, en inversiones negativas de a corto plazo, que dio un beneficio bastante grande, y a través de la investigación de quienes hicieron ese tipo de inversión en shorts y ganaron tanto dinero, porque el shorts que ellos invirtieron era la bolsa israelí, las acciones israelíes en Estados Unidos y en Israel. O sea, esa gente sabía que va a haber un ataque de Hamas. O sea, probablemente son gente relacionadas con Hamas, y eso se está investigando actualmente. Y una cosa que es muy importante es la cooperación entre los medios de investigación israelíes y los medios de investigación de todo el mundo democrático, diría yo. Porque por supuesto que no podemos hacer nada ni con Irán, ni con otros países que se alinean con ellos, pero sí con Europa Occidental, con Estados Unidos, con las democracias latinoamericanas, con los países que están interesados en frenar el terrorismo. Muy bien, profesor. Ahora hablemos de otro tema, por favor. Otro tema que nos convoca esta tarde y tiene que ver con la ayuda humanitaria, el paso, por ejemplo, de Gaza. Estamos hablando del punto de Rafah, eso bien nos conocíamos nosotros también por el punto fronterizo con Egipto, ahora Kerem Shalom. Lo que va a significar más ayuda también a la ciudadanía, a los palestinos, que hay que decirlo una y otra vez, también son víctimas del grupo terrorista Hamas. Y hay que darlo a entender también al mundo así. No es que Israel en estos momentos está cubriendo una ofensiva simplemente en contra del pueblo palestino, no, es una guerra contra el grupo terrorista Hamas, que entró a su territorio, mató, decapitó, secuestró y mutiló incluso a mucha gente. Y hasta se llevó cadáveres de mujeres, y esto es lamentable porque es una comisión de la ONU sobre precisamente el caso de las mujeres, han profanado con cadáveres de mujeres. Es insólito, es una barbarie la crueldad de lo que ha hecho el grupo terrorista Hamas y lo que ha significado y lo que va a significar, porque esta investigación continúa. Pero vamos al punto, a precisamente estos pasos fronterizos, ahora que se suma, y también lo que va a significar para el pueblo palestino. Bueno, el paso de Kerem Shalom, que era uno de los pasos entre Israel y la Franja de Gaza, ya que había mucho intercambio entre Israel y la Franja de Gaza hasta el 7 de octubre, es un paso que no se usa, o sea, no se va a usar ahora. Lo que se usa es el control que existe para controlar todos los camiones que luego van al paso de Rafah, o Rafah, como lo llaman ustedes, ingresan por allá, porque no hay en este momento, debido a la situación de guerra, ningún contacto directo entre Israel y Hamas. O sea, del otro lado del paso Kerem Shalom está Hamas. Y han abierto un tercer paso, que es el paso de Nitzana, que está en la frontera entre Israel y Egipto, un poco más al sur, que va entre la apertura de estos dos pasos y el paso de Rafah, se va a triplicar la cantidad de ayuda humanitaria que entra a la Franja de Gaza. Y creo que, Carmen, usted lo expresó mejor que el primer ministro de Israel, porque el primer ministro de Israel siempre dice que Israel no hace la guerra al pueblo palestino, sino a Hamas, y que Israel quiere evitar víctimas civiles palestinas en lo posible y ayudar a los civiles palestinos a pasar esta difícil situación de guerra. En cambio, Hamas opera desde el seno de la población civil palestina. Esto quiere decir que usa a su propia población civil como escudos humanos y ataca a la población civil de Israel. No ataca a las bases militares de Israel. Si nosotros miramos la cantidad de víctimas directas, inmediatas, el 7 de octubre, con la masacre, mataron 8 civiles por cada soldado que mataron ese día en su ataque. O sea, la intención y lo que vemos que va descubriendo la inteligencia en los manuales y en todo lo que se les enseñó a estos combatientes terroristas es que había que matar, mutilar, violar a las mujeres, matar hombres, mujeres, niños, ancianos, lo que fuera. Y ahora que están comenzando a aparecer los rehenes que están desaparecidos hasta este momento, hoy día ya han encontrado cadáveres de 2 rehenes asesinados
por Hamás mientras eran prisioneros. Y todo esto son violaciones del derecho internacional humanitario y de todo tipo de leyes de guerra. Pero Hamás es un grupo terrorista y no respeta nada de esto. Ahora, profesor, mi última pregunta, y me parece que es la más delicada, bueno, pero tiene un contenido sensible porque esto involucra familias, ¿no? De pronto hay familias desesperadas, con una incertidumbre, incluso preguntándose si habrá nuevamente un cese al fuego para que haya más liberaciones, porque hay más rehenes dentro de la Franja de Gaza. Es un momento, digamos, muerto, donde están sufriendo también familias israelíes. ¿Considera usted que podría ser viable, después de todo lo que pasó, nuevamente un cese al fuego? Es muy difícil, pero viable es, porque aquí se han establecido como metas de la guerra dos metas principales. Una es destruir a Hamás, pero la otra, y se dice todos los días que no es menos importante, y hay mucha presión de la sociedad civil israelí en esta dirección, es liberar a todos los rehenes. El problema es que cuanto más difícil se hace la guerra en Gaza, más difícil es encontrar a los rehenes y liberarlos. Porque si ellos están en manos de esta organización terrorista y ellos deciden poner fin a la vida de ellos y no entregarlos, creo que lo que puede hacer Israel es muy poco. Bien. Y lo que sucedió hoy con los dos cadáveres, creo que es un buen ejemplo de esto. O sea, el mundo tiene que entender una cosa que parece que no entiende, que no hay aquí una cuestión de proporcionalidad entre el número de víctimas y lo que hay que mirar son las intenciones. Hamás atacó a Israel con la intención de matar, destruir, mutilar, violar. Israel actúa dentro de la Franja de Gaza con todos los problemas que tiene de acuerdo a las leyes de guerra y el derecho civil humanitario, y usted dio el ejemplo de la apertura de otros pasos fronterizos para poder mandar más ayuda humanitaria a los civiles palestinos, y esto lo hizo Israel. Bien, muchas gracias al profesor Mario Schneider por estar con DNews, profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad Hebrea de Jerusalén, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes. Gracias a usted, Carmen. Muchas gracias.